Voltaire, el gran ateo que luchó tanto contra Dios y la religión, venerado campeón de la tolerancia y el mito y la superstición de la ciencia, crítico despiadado de la Iglesia, acusándola de ser fanática, se dedicaba al tráfico, compra y venta de seres humanos esclavos. Era además un usurero y hacía trampa en la lotería que, entre comillas, se ganó unas 13 veces en asocio a la Condamine, haciéndolo uno de los hombres más ricos de Francia. Voltaire fue un encarnizado enemigo de la religión y de Jesucristo. Se ha dicho incluso que Jesús, después de Satanás, no ha tenido un enemigo más fiero que Voltaire, quien atacaba la fe en Dios a través de sus escritos llenos de soberbia materialista, del culto a la soberbia de la razón. Era tanta la aversión que sentía por la religión que dio expresas instrucciones a sus discípulos de que si estando en agonía pedía a un sacerdote para confesarse, no se lo llevaran. Entre comillas decía, ya que seguramente sería producto de mis delirios febriles. Previendo su cumplimiento, y ya que el obispo de Annecy en 1768, según la información de Jean-Louis Baguerin, había prohibido a cualquier cura, sacerdote o monje de su diócesis confesar, absolver o darle la comunión sin su expresa autorización, bajo pena de excomunión, decisión que al parecer Voltaire se juró que no cumpliría, simulando una grave enfermedad en la que le fueron administrados los sacramentos y cuando aún podía se confesó. Existe una carta donde consta que pocos meses antes de morir se arrepintió y pidió perdón. Sin embargo, cuando le llegó el día de su muerte, en su agonía, comenzó a desesperarse frente a la posibilidad de la eterna condenación. De seguro intuyó que ese Dios a quien tanto atacó le esperaba inmediatamente después de expirar para pedirle cuentas por su vida. Intuía que ante la omnipotencia, la inmensidad de la majestad de Dios, no le serviría la razón pura que detentaba para justificar su mala vida y los escritos ateos y ofensivos con los que había atacado y tratado de apartar a las personas de la fe. Se desesperó, comenzó a gruñir, a tirarse el pelo, a pedir un sacerdote para confesarse. ¡Confesión! ¡Confesión! Voltaire tomó una gran dosis de opio y cayó en un periodo prolongado de delirio. Un historiador escribió: después de esto el dolor fue aún más insoportable y a Voltaire le resultó imposible orinar. No era un paciente modelo. Gritó y gritó, se retorció y gimió y culpó a todos por haberlo asesinado. Sus entrañas se negaron a moverse, ya no comía, pero sus seguidores, obedeciendo sus instrucciones previas, se pusieron de guardia en la puerta de su casa para impedir que a alguien le llevara un sacerdote que lo confesara y absolviera. Voltaire ya gritaba, se revolcaba en la cama, se rasguñaba la cara, desesperado, tenía los ojos desorbitados y botaba espuma por la boca. Ya no gritaba, sino que aullaba, desesperado al entender que se condenaría eternamente. Los demonios le enrostraban sus escritos, su burla a la religión, y ya le anticipaban la suerte que le esperaba apenas expirara. Les pertenecía a ellos y habían venido por él. Su muerte fue horrible. Su rostro producía espanto a quienes le miraban. La enfermera que le atendió se hizo el propósito de nunca jamás volver a asistir a un moribundo ateo. Abro comillas. La agonía de mi amo fueron gritos de blasfemias, diciéndole a Dios que por qué le había abandonado a la hora de su muerte. Tan horrorizada había quedado ante el macabro espectáculo de tan mala muerte. En ese trance fue asistido por su amigo, el médico Truchon, quien dijo: si un diablo pudiera morir, moriría como Voltaire.
El cadáver fue embalsamado, su cerebro y su corazón repartidos en suertes. Después del atardecer, ya al anochecer, el cadáver de Voltaire fue vestido. Su cuerpo sin cerebro y sin corazón fue atado en posición vertical al carruaje, y una vez que el carruaje se puso en marcha, rápidamente se hizo evidente que cadáver sin corazón y sin cerebro no aguantaba el viaje. Se empezó a descoser. Lograron enterrarlo con mentiras en el monasterio de Cellier, ya que estaba excomulgado. Esto disgustó a muchos cristianos. Lo que Voltaire escribía, por ejemplo: después de mi muerte, la Biblia dejará de existir. Sin embargo, hoy en día, la casa donde vivió Voltaire en Francia es la imprenta de Biblias más grande del mundo.